Ya se lo comentaba, estábamos en medio de la transmisión de la toma de posesión, en una transmisión conjunta de imagen, radio, imagen, televisión, cuando me empezaron a llegar mensajes relacionados con los ataques que estaba lanzando Irán contra el territorio israelí. Decenas, se dice que hasta 200 cohetes balísticos lanzaron sobre Israel desde Irán. Y vamos a platicar al respecto con el doctor Moisés Garduño García, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y especialista en temas de Oriente Medio. Doctor, buenos días, los saludo y le pregunto de entrada, pues esto evidentemente es una escalada, pero ¿hasta dónde puede llegar esta acción de Irán? ¿Qué efectos o qué represalias producirá por parte de Israel? Y si así sigue la cosa, ¿hasta dónde puede escalar esto, doctor? Buenos días. Muy buenos días, Pascal. Un saludo para ti, para la audiencia. Bueno, yo vería esto con mucha precaución porque analizando los elementos del ataque iraní, podemos ver claramente que se trata de un ataque muy calibrado y muy controlado. En efecto, tiene muchas diferencias con respecto a lo que pasó el 14 de abril pasado, en donde Irán lanzó un ataque con mucho tiempo de anticipación, avisando al espacio aéreo jordano, a los israelíes y a los aliados, en este caso Estados Unidos y Reino Unido, para que pararan esos drones y misiles que tardaron horas en llegar desde territorio iraní a Israel. Eso fue un poco tanto simbólico, ese ataque, para lavar el rostro después de lo que pasó con el asesinato de los diplomáticos iraníes en Damasco. Ahora tenemos un elemento de sorpresa. No avisó Irán, utilizó misiles balísticos que son de los más, pues digamos, avanzados que tiene la República Islámica de Irán. Tiene que salir de la atmósfera, luego reenderezar el blanco, entrar a la atmósfera y tener un grado de precisión muy alto para ser efectivo. Esto lo logró Irán. Y además, bueno, lo hace específicamente en blancos militares con un grado de precisión de un 80-90%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en efecto hay una inflamación del conflicto, pero todavía no llegamos a una escalada militar, en el entendido de que este ataque que hace Irán lo hace como respuesta a lo que hizo Israel, no solamente con Haniyeh en Teherán, ni tampoco con Hassan Nasrallah en Beirut, sino por el asesinato de militares iraníes que se encontraban en Líbano cuando se asesinó a Hassan Nasrallah. Entonces, en ese sentido, Irán apela al derecho internacional para hacer válida pues esta garantía del derecho de defensa, de autodefensa, el mismo que alude Israel cuando ataca a Hamas, cuando ataca a Hezbollah, debido a que se han atacado intereses iraníes en el sur del Líbano. Y esto, bueno, también representa una especie también pues de protocolo en tiempos de guerra para avisar que va a haber un ataque de este calibre, aunque con esas diferencias que hicimos al principio, ¿no? Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Irán no atacó blancos civiles, no hay daño a infraestructura civil, no hay daño en términos de bajas de carácter no gubernamental. Entonces, esto todavía está dentro de los límites de una guerra o a escalar a una guerra regional, por lo cual el Consejo de Seguridad en estos momentos, en donde estamos hablando aquí con la audiencia, nosotros, se está reuniendo para ver específicamente formas de evitar una escalada militar, que entonces sí podríamos hablar de una emergencia mucho más fuerte, mucho más sensible, mucho más dañina para la economía internacional, para los mercados, para el mercado petrolero, cosas que todavía no están pasando debido a este análisis que tenemos que hacer de manera prudente, de manera analítica, interpretativa, para no dar pie a propaganda, que hay mucha a lo largo de todo este conflicto. Desde hace un año hay mucha propaganda por todos lados, ¿sí? No nada más de Israel, sino por todos lados, y tenemos que estar muy conscientes de que cuando tenemos estos micrófonos, esta oportunidad de hablar con la audiencia, de que hay formas todavía de desescalar, a pesar de que muchas imágenes y lo que vemos pues digan lo contrario, ¿no? Este es el panorama que yo veo al momento. Todavía no estamos en un evento de emergencia. Hay diálogo en el Consejo de Seguridad, están reunidos los embajadores de las misiones de
los países miembros del Consejo de Seguridad, más Irán, más Líbano, más Israel, que en estos momentos están debatiendo las implicaciones de esta escalada, y la moneda está en el aire, Pascal. Podemos llegar a una inflamación del conflicto, a estas consecuencias que muy poca gente de verdad pues quiere. La mayoría no queremos una guerra regional, no queremos un conflicto, no queremos más muertes, pero también esto puede llevar a un punto de cese al fuego donde haya una negociación retomando algunas resoluciones de Naciones Unidas. Esto es básicamente lo que está pasando al momento, porque todo se está desarrollando y las cosas, pues claro, pueden cambiar de una noche a otra. Entonces, Irán quiso, por un lado, pues mostrar que no se queda cruzado de brazos, que tiene tecnología para asestar golpes precisos en territorio israelí, pero no quiso llegar más allá, ¿podríamos decirlo así? Es correcto, Pascal. Para mí, Irán no está escalando el conflicto, sino está mostrando parte del poder balístico que tiene y en el cual ha invertido en los últimos 20 años, ¿no? El Irán de hoy ya no es el mismo de la época del Shah, ni tampoco de la época en la que ganó el movimiento del Ayatollah Khomeini. Sin embargo, hay que decirlo así, Irán tiene este potencial de dar en el blanco a algunas bases militares israelíes en menos de una hora, que fue lo que pasó en las últimas horas. Pero hay que decir también que Israel tiene un armamento muy superior al de la República Islámica de Irán, gasta 3 veces más en términos de presupuesto militar, y que bueno, también cuenta con el apoyo de Occidente hasta el tiempo que estamos nosotros viendo el desarrollo del conflicto. O sea, sí sigue habiendo una asimetría importante entre el potencial israelí en términos militares y el potencial iraní. Sin embargo, lo que tiene Irán y lo que ha mostrado con este ataque preciso a la base de Navatín nuevamente, con un grado de precisión del 90%, es que a pesar de esta asimetría militar, Irán puede hacer un daño irreparable en muchos ángulos para Israel, lo cual sería catastrófico, no solo para Israel, sino para toda la región del Medio Oriente y de la economía internacional. La pregunta es, ¿Estados Unidos apoyará a Israel en una campaña de esta dimensión? ¿Es la operación del 7 de octubre, la que llevó a cabo Hamás, una justificación, pues digamos, una justificación que explique lo que está haciendo Israel en estos momentos, desplazando 1 millón de personas en Líbano, asesinando 40,000 personas en Gaza? Es decir, esta es la respuesta que Israel está teniendo, y es lo que Estados Unidos va a apoyar con Biden particularmente. Ese es el dilema que también tiene el gobierno estadounidense, ¿no? Porque sí hay que decir esto, y con esto puedo cerrar esta parte, querido Pascal. Si Israel va a una guerra con Irán, esa guerra no se puede llevar a cabo sin el apoyo estadounidense. Es un poco lo que pasó en abril pasado. Si Estados Unidos y Reino Unido y Jordania no entran a parar la oleada de misiles y drones que lanzó Irán, hubiera tenido un destino fatal ese ataque. Entonces, es cierto, Israel es mayor en términos proporcionales y tecnología militar, pero tampoco puede ir a una guerra solo en términos de que Israel no tiene profundidad estratégica. Es un estado muy pequeño, una población que apenas se da ese tipo de emergencias quiere volar a Nueva York. Ahora los vuelos de Tel Aviv a Nueva York están prácticamente agotados, así como hay desplazamiento poblacional en Líbano, también la hay del lado israelí, y todo esto pues genera un desgaste, ¿no?, para Israel. Entonces esa es la pregunta, ¿no? ¿Estados Unidos se atreverá a apoyar esta campaña, o realmente nos vamos a poner en el Consejo de Seguridad a hacer una resolución pragmática, política, que mucha gente necesita? Ahora, ¿tiene, digamos, la obligación política de responder Israel? ¿Es lo que estarían esperando del gobierno de Netanyahu, no sé, sus seguidores más radicales o algunos otros países del mundo? ¿Se ve obligado a responder a esto que hizo Irán o puede no responder? Sí, es que en Israel hay un debate muy grande en dos proyectos, unos que apoyan a Netanyahu y otros que le piden su renuncia. Y en medio de ese debate, el sector al que bien te refieres es un sector que está hambriento de expandir la guerra, porque es la única forma en la que la derecha como que restaura su papel funcional en el Medio Oriente, al ser un proyecto político liderado por Ben-Gvir, por gente como Smotrich y el propio Benjamin Netanyahu, que necesitan del aspecto bélico,
Primero, para cohesionar a la población israelí, para que ya no haya tanta polarización y digan, bueno, estamos divididos, hay dos formas, dos proyectos de ver Israel, pero ahorita va a haber guerra con Irán. Entonces la derecha es la que está más interesada en hacer este tipo de expansión bélica para sortear esa división social que hay en Israel. Otra, la derecha quiere una expansión de la guerra debido a que también aspira a que la opinión pública internacional olvide lo que pasó en Gaza, ¿no? Ir a la guerra contra Irán para mí es una política del olvido de lo que ha pasado en Gaza. Es una forma de ir diciendo, ahora va a este punto que es mucho más importante de lo que pasó en Gaza, ¿no? Es lo que ellos dicen, ¿no? La cabeza de la serpiente. Y en esas estrategias, evidentemente va a haber una presión muy fuerte de ese sector para Benjamín Netanyahu para contestar táctica o estratégicamente a Irán en territorio iraní. Ahí viene la intervención de los Estados Unidos y particularmente de la administración Biden para ver si se va a colocar en esa posición de respaldo inquebrantable. Kamala Harris ya mencionó que siempre va a apoyar el derecho de defensa israelí, pero es que el derecho de defensa de Israel y de cualquier otro Estado ante estas condiciones realmente ya pierde mucha reputación, porque lo que está pasando en Líbano, eso ya no es una táctica de defensa, esto ya es una guerra abierta, lo que está tratando de hacer Israel ahí en el sur de Líbano. Entonces, es muy importante ver que esta presión que tiene Netanyahu para contestar la tiene solo de un sector que es el que está ahorita en el gobierno y que Estados Unidos va a tener que así que interactuar con ese sector para no ver salpicada la elección. Ahora, si me permite decir algo muy rápido, es muy interesante lo que preguntas, porque si Estados Unidos y Biden particularmente va a apoyar a Israel, esto lo va a hacer para afianzar el apoyo del lobby israelí en Estados Unidos e ir más fuerte a la elección de noviembre que tiene la administración Biden con Kamala Harris como su candidata. Es decir, es lo que está tratando de pagar la administración Biden a cambio del apoyo irrestricto del lobby israelí para Kamala Harris. Si Kamala Harris duda, o Biden en estos momentos duda en apoyar a este gobierno de derecha en ir a una guerra con Irán, es muy probable que entonces Donald Trump canalice ese apoyo y entonces tenga mayores probabilidades de llegar a la presidencia, presentándose como el hombre que va a instaurar la paz en el Medio Oriente. Yo lo veo así, ese cálculo, ese juego político entre Estados Unidos e Israel. Doctor, gracias. Me quedan 2 minutos, pero le quiero hacer por último la siguiente pregunta. ¿Cuál es el futuro de Hamas y Hezbollah después de que Israel logró eliminar a gran parte de la cúpula de estas organizaciones? ¿Apostará Irán a seguir financiando, armando estas organizaciones? ¿Vendrán nuevos dirigentes? ¿Qué es lo que puede pasar? En términos empíricos, lo que vemos en la historia de los movimientos de Islam político es que después de que se asesina a un líder carismático, eficiente, militar y políticamente hablando, llega otro que supera incluso esa maniobra del líder anterior. El mismo Hassan Nasrallah superó al primer líder de Hezbollah y ganó una reputación, yo diría un poder social, ¿no?, muy importante, un capital social muy importante en la sociedad libanesa del sur. Entonces yo creo que después de estos asesinatos no se desfunda todo el proyecto iraní en la región, sino al contrario, viene una graduación de nuevos líderes, pues que es lo que estamos viendo también en otras partes del mundo, ¿no? Sí. Vemos una nueva generación de líderes en Arabia Saudita, bueno, en Estados Unidos no lo vemos lamentablemente todavía, ¿no? Pero en otras partes del mundo sí, y eso es lo que también le está apostando este movimiento, y además hay que decir que Hezbollah no es Hamas. Hezbollah sí tiene mucho más tiempo de entrenamiento, más instalaciones, no solamente tiene túneles en el sur de Líbano, sino también infraestructura balística subterránea, capaz de llegar a Israel en términos de minutos, con lo cual pues una invasión terrestre por parte de Israel en el sur de Líbano realmente es muy complicado. Israel ya lo intentó en el 2006, fracasó, por eso Hezbollah creció militarmente hablando y socialmente hablando después del 2006, y ahora repetir esa fórmula me parece muy arriesgado por parte de Israel. Así que yo pensaría que el futuro tendría que venir por una negociación pragmática, política, a reserva de que la derecha israelí pues tenga otros elementos de presión que todavía no hemos visto. Pues muy bien, doctor, muy interesante. Le agradezco el tiempo que nos ha dedicado esta mañana.
A sus órdenes, Pascal, y los de nuestra audiencia. Un fuerte abrazo y excelente día. Gracias, el doctor Moisés Garduño García, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y especialista en temas de Oriente Medio.